Hoy conoceremos datos importantes de la educación a lo largo de la historia. Se conoce como América precolombina al continente americano antes del establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos ocurridos a partir del siglo XVI. Se preguntarán cómo era la educación de los pueblos indígenas. Bueno, la educación en los pueblos indios en el siglo XVIII era muy diferente a la del siglo XVI. Los maestros eran hombres laicos y no frailes. Asimismo, el financiamiento no venía de la iglesia, sino de los padres de familia y las cajas de la comunidad. Además, la doctrina cristiana enseñaba a leer, a escribir y también el castellano. La educación física en la América precolombina. Los ejercicios físicos y la competencia deportiva de las culturas primitivas de nuestro continente, tanto del hemisferio norte como del centro y del sur, tenían su máxima expresión en el juego de pelota, aunque también practicaban tiro al arco, la caza, la pesca, la caminata y las carreras de velocidad. ¿Cuáles fueron los modelos educativos indígenas en la América precolombina? El sistema educativo tupi, a diferencia del incaico, era informal y asistemático. Sin embargo, cumplía exitosamente con los objetivos de control y dominación, perseveración del saber y adecuación psíquica de la realidad social. Gracias, compañera Salomé, por la apertura. En Ecuador, durante la época colonial, la educación se caracterizó por ser de acceso exclusivo a la población noble, descartándose así la participación de los indígenas dentro del ámbito educativo. Ellos no recibían ninguna enseñanza y no tenían ninguna perspectiva de participación en ámbitos sociales. No obstante, durante la colonización española, se consigna el primer centro educativo, el Colegio San Andrés, fundado en Quito en el año 1550. Fue abierto para indígenas, aunque después cerró sus puertas por falta de ayuda por parte de la corona española. Luego se conocen las escuelas de caridad que estaban a cargo de los religiosos. En esos tiempos se consideraba a la cristianización de los pueblos un paso civil esencial y con ello los misioneros pusieron su perseverancia fundando pequeñas escuelas primarias y colegios cuyos estudiantes eran nobles, aunque también en ocasiones asistían los hijos de algunos caciques indígenas que apoyaban la corona. La educación formal comenzaba en el colegio y proseguía en la universidad, y estaba reservada para los estamentos más privilegiados, llegando incluso a la prohibición de la graduación de aquellos miembros de clases bajas denominados castas. Quienes gestionaban estos grandes colegios eran los agustinos, los dominicos y los jesuitas. La educación en este tiempo se incluyó en dos direcciones principalmente: la elitista, que estaba destinada a preparar a los administradores de las posesiones de la colonia, y a la cristianización de los indios. La enseñanza estaba bajo el signo de la religión cristiana. Los padres franciscanos aportaron mucho a este periodo, ya que en sus contribuciones está la creación de la primera escuela en Quito en 1550 llamada San Andrés, y fomentaron la educación superior fundando la Universidad de San Fulgencio en 1596. La presencia de los jesuitas con su llegada en 1568 fue de gran ayuda, ya que estos impulsaron la formación de instituciones destinadas a la formación de criollos, como en Quito el Colegio de San Luis en 1568 y la Universidad de San Gregorio en el año 1622. Y ahora continuamos con el periodo republicano con mi compañera Kelly. Gracias, Johnny. Se daba el año de 1830 cuando se busca una instrucción pública que se extendiera por todo el territorio ecuatoriano. Entre los principales objetivos de esta enseñanza se encontraban la lectura, la escritura, la moral, cálculos básicos y, por supuesto, la religión. A lo largo de este periodo se establecen nuevas cátedras, dando a ver cómo la educación pública era un deber fundamental del gobierno, ya que la instrucción de las masas afianza la libertad y destruye la esclavitud. En el gobierno de Vicente Rocafuerte se inaugura la escuela militar, el Instituto Agrario y con la ayuda eclesiástica surge el Instituto de Educación Femenina, educación destinada a señoritas de alta sociedad y también a hijas huérfanas de mártires de la independencia. Se implementan varios métodos pedagógicos en el que encontramos el método lancasteriano de Joseph Lancaster, en el cual el alumno más provechoso enseñaba a sus compañeros bajo la supervisión de un inspector, desde luego. Se implementan otros métodos europeos, como la de los padres jesuitas, destinados a la educación secundaria, los hermanos cristianos, destinados a la educación primaria, las religiosas de los Sagrados Corazones, destinados a la educación femenina, y las hermanas de la caridad, que se encontraban en los hospitales. El método conductista, a base de premios y castigos, y el método lasallano de Jean-Baptiste de la Salud,
que buscaba educar desde la compasión, enseñando conocimiento actualizado, además de brindar razones para vivir en base al Evangelio. Se da a conocer la necesidad de crear centros pedagógicos que formaran a docentes capacitados que puedan distribuirse en todos los cantones y parroquias, implementando así y dando relevancia a la educación indígena en Montubia. Con la revolución alfarista de Eloy Alfaro, el Estado estableció una educación primaria, gratuita, laica y obligatoria. Con respecto a la educación moderna en el siglo XX, pues en la nueva escuela llamada Activa, se consolidó la idea de la educación como la premisa de sin distinción de ideologías. En esta época hubo figuras importantes como Johnny Dewey, que explicó el desarrollo de la historia de la educación. Pero podemos notar que la educación aún seguía siendo de carácter tradicionalista. Esto cambiaría después de la Primera Guerra Mundial. Se vuelve a formar una nueva escuela donde Russell propone que la educación sirve para vivir en la sociedad, pero vendría a cambiar del todo con la llegada de Jean Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo. Él propuso que la psicología era parte fundamental de la educación. Con respecto a los avances tecnológicos que se dieron en la época, en este siglo se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque vinieron nuevas ciencias que se estudiaron, como la telecomunicación, la robótica, la informática y biotecnología. Estas junto a la globalización dieron un cambio de conceptos a los que enseñaban en la época. Sobre el último punto, pero no menos importante, que es sobre la educación moderna del siglo XXI. El mundo actual está basado en la tecnología y la digitalización. Uno de los retos para la educación del siglo XXI es enseñar a niños y a jóvenes adaptarse a los cambios a través del método soft skills, como gestión de tiempo, resolución de problemas y que les permita adaptarse a diferentes grupos de trabajos y entornos. La educación actual también se basa como un método científico, ya que se busca que los alumnos aprendan no solo a pensar, sino también a actuar, predecir y resolver. Tener pensamiento crítico, para lo cual es básico un trabajo en equipo para intercambiar ideas y fomentar una cooperación. Los retos para la educación del siglo XXI. Como punto número 1 tengo que fomentar ciudadanos para el siglo XXI. Deben ser creativos, críticos, emprendedores, competentes digitalmente y con amplio desarrollo del soft skills. Como segundo punto tenemos extraer la inteligencia colectiva. En una sociedad cada vez más compleja, sobrevivir en ella depende cada vez más de la inteligencia colectiva. Como sabemos, el ser humano es social por naturaleza, por lo que ha de aprovechar las posibilidades abiertas de la socialización digital. Como tercer punto tenemos fomentar la creatividad. El alumno nace siendo creativo y el sistema educativo ha de generar las condiciones para que pueda seguir desarrollando esa capacidad y no ahogarla, como sucede actualmente. En el punto número 4 tenemos la importancia de la educación emocional. La finalidad principal de la educación es que cada persona pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar social y emocional. Y como último punto, el cual es el número 5, tenemos que fomentar los intereses del alumno. El aprendizaje debe producirse de forma natural, partiendo de los intereses del aprendiz. Esto fue todo por hoy, gracias y nos vemos en un próximo video.